tu voz y canta al Señor. Es Navidad, nace el Rey, alégrate hoy. Es Navidad, gozo hay en él. Es Navidad, gloria para el Rey. Es Navidad, alza tu voz y canta al Señor. Es Navidad, nace el Rey, alégrate hoy. Es Navidad, gozo hay en él. Es Navidad, gloria para el Rey. Es Navidad, turu turu tu turu turu tu turu alza tu voz y canta al Señor. Es Navidad, nace el Rey, alégrate hoy. Es Navidad, gozo hay en él. Es Navidad, gloria para el Rey. Es Navidad, alza tu voz y canta al Señor. Es Navidad, nace el Rey, alégrate hoy. Es Navidad, gozo hay en él. Es Navidad, gloria para el Rey. Es Navidad. Muy buenos días. Hoy encuentro este atril un poco incómodo para mí, pero no me voy a tomar la molestia de subirlo porque a veces nosotros debemos incomodarnos un poquito para ponernos en el lugar del otro. Casi siempre los niños tienen que subirse en una silla y casi no se ven cuando hablan porque todo está hecho para adultos o en general tenemos las cosas organizadas para los grandes, ¿no? Pero hoy está como a la altura de niños más pequeños. Entonces, pues bonito también sentirnos cómo se siente, cómo se ve desde el nivel de ellos, ¿no? Entonces, pues debería como sentarme a ver, pero está bien así. Bueno, doy gracias a Dios por la oportunidad, por el privilegio de estar aquí. Es un compromiso grande porque es la palabra de Dios la que vamos a meditar, pero quiero que estemos todos dispuestos para que realmente sea Jesús hablando a los corazones de cada uno. No son mis palabras, es el Evangelio y es la palabra de Dios la que vamos a tratar de entre todos acá como de entender y de aplicar a nuestras vidas. Entonces, bueno, sin más preámbulos para calmar los nervios, vamos a hablar un poquito. El domingo pasado estuvimos hablando en la escuela dominical acerca de la Navidad, de que no hay Navidad si no está Jesús, no hay Navidad si no nació el Salvador, la Navidad no existe, no hay nada que celebrar si no estamos festejando eso, ¿verdad? Una vez nacido este prometido, ese redentor anunciado en las profecías, entonces esa noticia debe extenderse, debe darse a conocer por todos. Es así como cuando nosotros estamos en las familias, siempre que se espera un bebé, entonces hay esa incertidumbre, ¿no? Y esa emoción de la llegada, y se prepara todo, y se alista lo que es necesario para la llegada de ese bebé, y se emociona cada día la ilusión de que cómo será, quién se va a aparecer, qué va a ser, qué será cuando sea grande. O sea, una cantidad de cosas que empezamos a pensar aún antes de que llegue. Ya lo imaginamos adulto, grande, profesional y qué sé yo, cuántos más sueños. Y la gente está a esa expectativa, ¿no? Porque además también ven lo que la mamá muestra, pues, la barriguita mostrando el bebé, cómo va creciendo, entonces hay más expectativa aún. Cuando finalmente este bebé nace, entonces la gran noticia, ¿cierto? Antes pues de pronto se llamaba a la familia y entonces se le contaba al otro. Ahora se publica en las redes sociales y se pone entonces un anuncio grande de que nació el bebé, niño o niña, y es la emoción gigante para todo el mundo, para todos los que lo esperan y lo conocen. Pero también aquí se nos presenta entonces de la misma manera que los ángeles estaban expectantes también. Y aquí también tenemos ángeles. Y tenemos un ángel que nos va a ayudar con esta parte como para que lo tengamos también con buena recordación en nuestra mente. Entonces yo le pido al ángel que se acerque un poquito acá.
Esos ángeles estaban esperando porque ellos ya sabían de la llegada del Salvador, ¿verdad? Y ellos eran los encargados de dar esa noticia para toda la gente, para todos los que estaban esperando esa profecía que había sido anunciada. Y los ángeles estaban allá conversando entre sí. Yo me imagino una charla de ellos como diciendo, ¿y qué? ¿Y ahora llegó? ¿Nació? ¿Cómo estaría pensando el ángel? Cuéntanos, mi amor. Cuando está esperando y que al fin supo que nació ese Salvador, ¿qué diría el ángel? Allá, los otros ángeles. Que nació el bebé que todos estaban esperando. Que nació el bebé que todos estaban esperando, claro, ¿cierto? Al fin nació ya. ¿Y ahora qué hacemos, cierto? ¿Cuál era la función del ángel? Era contarles, ¿cierto? Entonces, emocionadísimo, el ángel estaba hasta asustado porque dijo, y ahora me toca ir a contar, me toca pasar allá adelante a contarles a todos que Jesús nació, ¿cierto? Estaría así de nervioso. El ángel vino y les contó. ¿Y a quiénes les contó primero? A los pastores. A los pastores. A ver, 2 pastores que tengo por ahí, pastorcitas. Vengan para que escuchen aquí la noticia que el ángel les quiere dar. Dice, nos narra la historia que los ángeles se asustaron los pastores se asustaron cuando vieron al ángel. Entonces el ángel aparece y los pastores se asustan. Cara de sorpresa. ¿Qué sería lo que les produjo tanto temor, tanto susto a los pastores? Ese miedo que ellos sintieron. Seguramente se me ocurre a mí pensar que esos pastores tal vez se han quedado como dormidos y no estaban cuidando bien a las ovejas. Una cosa interesante de resaltar acá es que el ángel se presentó a unos pastores que eran personas muy humildes, personas muy como de condiciones, primero económicas, pues con dificultad, ¿no? Era un trabajo donde la gente tenía que ir y trabajar duro para ganarse su sustento, pero eran muy buenas personas porque tenían una responsabilidad muy grande, cuidar unas ovejas que eran el sustento también de muchas familias, entonces tenían la responsabilidad de cuidarlas muy bien, de velar para que no les pasara nada. Ya hemos hablado que las ovejas en otras ocasiones hemos hablado que las ovejas eran así como torpecitas, ¿no? Son como necias y como que toca estarlas ahí vigilando, y también te corren muchos peligros. Entonces los pastores tenían ese compromiso de estar de verdad cuidándolas todo el tiempo, pero estos pastores quizás en medio de la noche ya estaban como con el sueñito pesado y se pudieron haber quedado dormidos. Entonces ellos se asustaron mucho, o tal vez la presencia de un ser tan especial como un ángel dirían, ¿esto qué pasó acá? ¿Qué nos vienen a contar ahora? O sea, estarían temerosos. Pero también recordemos que en el texto de Isaías, en el versículo 3 de Isaías, nos dice que, no, en el 3 no, mentiras, en el texto de Isaías nos está contando de la alegría que ellos sintieron, de la alegría y la felicidad por la salvación. Recuerden que el pueblo de Israel era un pueblo que había sido sometido a mucha esclavitud y pasaba momentos muy difíciles y cometieron muchas cosas, muchos pecados, y Dios estaba enojado con ellos. Pero ellos recibían la promesa de la salvación y eso los hacía estar muy felices. Y por esa razón, entonces, ese miedo que sentían antes por su pecado y por todas las cosas que vivían y por la esclavitud y todo, se volvía alegría, se volvía gozo, se volvía un motivo de estar allí contentos. Y en el versículo 3 nos presenta una figura del agua. Dice que el agua que es sacada de las fuentes de salvación. Y eso es muy hermoso pensar porque ¿cómo sacaban el agua en los tiempos de Jesús? Con un baldezote tal vez grandecito porque pues tocaba sacar bastante para la familia y no estar yendo tantas veces porque tampoco el pozo era ahí cerquita, ¿cierto? Tenían que caminar seguramente y buscar ese pozo y sacarla con una cuerda. Eso tenía que ser un trabajo bastante duro y difícil. Además de que tenían que pensar si el pozo tenía agua o si ya se había secado o si se había acabado. Entonces era toda una proeza. No es como ahora que abrimos la llave y salió el agua. ¡Qué maravilla! Entonces era un bien muy preciado para la gente, como debería ser para nosotros hoy en día, ¿no? No apreciamos y no valoramos de verdad eso que tenemos. Pero así era. Pero aquí nos habla de fuentes de agua, de la salvación. Una fuente, ¿cómo es una fuente?
Eso, ¿cierto? Pensamos en la fuente y pensamos en eso, que bota agua, que sale digamos, del piso y sale y alto y bota y se ve el agua. Y es un agua que está corriendo siempre, ¿no? Está saliendo, saliendo, saliendo y por eso sube y baja otra vez. Es una fuente, es algo que no se agota, que siempre está saliendo. Cuando hay una fuente es porque está ahí, surge y surge agua siempre. Entonces, esa alegría de sentir y ese ejemplo que nos da ahí, o sea, esa figura que nos muestra, entonces era algo muy interesante porque eso era lo que hacía que ellos tuvieran cantos de alabanza y de alegría y de regocijo, porque la salvación había llegado, porque ya no había más persecución, porque ya no había más opresión, porque ya sabían que iban a ser libres por ese Mesías anunciado. Entonces, pensemos ahora cuál es la motivación de Jesús en este día con lo que Él nos viene a hablar. En el Evangelio de Lucas que leímos hoy, nos está hablando de cómo Juan el Bautista está anunciando y está preparando ese camino de ese Mesías que iba a llegar, de ese Mesías anunciado por el ángel, que nacía y que llegaba en un pesebre. Entonces, Él está invitando a las personas a arrepentirse, a cambiar su manera de ser, su manera de vivir. Y fíjense que ahí las personas le estaban preguntando, si pusieron atención al Evangelio, ellas le preguntaban, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Es como cuando uno, no sé, le anuncian la visita en su casa de alguien muy importante. Y uno se angustia y no, espera, ¿y cómo lo recibo? ¿Y qué preparo? ¿Y cómo le hablo? ¿Será que es así? ¿Será que mejor le hablo más formal o le puedo hablar con confianza? ¿O cómo me presento ante esa persona? ¿Qué debo hacer? Y empezamos a preparar como todo lo necesario, ¿cierto? Para poder como gustarle o para poder atenderlo de la mejor manera. Esa era la preocupación de las personas en ese momento, los que estaban escuchando el mensaje de Juan el Bautista. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, qué interesante, pero yo quiero. Y ahí había entonces lo que les iba diciendo, ¿no? Bueno, compartan, ayuden al que no han ayudado, sírvanle al que no le han servido, entreguen lo que no han entregado. O sea, una cantidad de cosas que ellos estaban dispuestos a hacer por recibir a ese Salvador. Pero la pregunta para nosotros hoy es, ¿qué nos está pidiendo a nosotros el Señor que hagamos? ¿Qué debemos cambiar en nosotros? ¿Qué es lo que debemos entregarle al Señor? Eso debemos aplicarlo a nuestra vida también, pensar qué es lo que yo debo hacer para recibir esta salvación. No vale que papá y mamá sean de la iglesia. No, es que de chiquitos mis papás... No vale, porque es que soy yo el que tengo que ganarme las cosas, que tengo que ganarme ese regalo grande. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ganar la salvación? No vale que pertenezca a esta o aquella otra iglesia, porque eso no es lo que me salva. Entonces, tengo que hacer algo, así como también en ese momento las personas que escuchaban el mensaje hicieron y buscaron qué tengo que cambiar, qué tengo que mejorar. Entonces, vamos a ser salvos es por lo que nosotros mismos decidamos hacer. No se trata de hacer lo que los pastores, no, se trata de hacer lo que los pastores hicieron. ¿Qué hicieron los pastores cuando escucharon el mensaje? Después de que se asustaron, ¿qué hicieron? Corrieron a buscar al bebé. Los pastores fueron a buscar, según la instrucción del ángel. ¿Lo encontraron? ¿Qué encontraron allá? El establo. El establo. ¿Y quién estaba en el establo? Jesús, que había nacido, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hicieron esos pastores después de que lo vieron? Contarle a todos. ¡Corran! Se fueron a contarle a todos lo que habían visto. ¿Y la gente los escuchaba? La gente los escuchaba, ¿cierto? Y todos se alegraban. ¿Y cómo le contaban a todas las personas? Así hacían los pastores. Eso fue lo que ellos hicieron. Fueron uno por uno y al que se encontraban por el camino y al que aparecía por ahí, le contaban lo que habían encontrado, lo que habían visto. Me imagino que la gente se asombraba así como ustedes están de asombrados, ¿cierto? Emocionados, alegres, hasta aplaudían, porque era motivo de alegría. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo. Y de verdad que nosotros a veces no recreamos las cosas de esa manera en nuestra vida, como que, ay, sí, Jesús me ama. Cada vez que leemos en la palabra de Dios que Jesús me ama y que me entregó la salvación, deberíamos brincar de alegría y leerlo con emoción y alegrarnos y decir, gracias, Señor. Así como estaban haciendo ahorita ustedes, ¿cierto? Emocionados. Lo que pasa es que les da pena porque saben que los están grabando.
Bueno, muchas gracias, mi querido Ángel, mis queridas pastoras. Pueden sentarse entonces y seguimos aquí hablando. Muy bien. Entonces, ellos fueron y contaron. En Sofonías también nos está hablando y nos dice que canten de alegría, israelitas. Alégrense, habitantes de Jerusalén. Es motivo de alegría, motivo de emoción tener esta noticia tan grande. Jesús vino. ¿Para qué vino Jesús? Para salvarnos. Vino porque nosotros estábamos en pecado. Porque nosotros hemos estado siempre con la tendencia a hacer lo que no le agrada a Dios. Entonces Él vino para limpiarnos ese pecado. Por amor, Él se hizo hombre y nació así, en un pesebre, humilde, sencillo, solo por amor a nosotros. Y por ese mismo amor entregó su vida por nosotros y nos entregó también a través de eso la salvación. Él se sacrificó, Él nació para morir por puro amor y de esa manera limpiar nuestros pecados, dejar nuestro corazón limpio, sano. Y de esta forma también nos da una esperanza porque Él resucitó, Él no quedó muerto en la cruz, resucitó y nos da la esperanza de la salvación, de la vida eterna. Y como resucitó, Él fue a preparar un lugar muy especial con calles de oro, dice la palabra de Dios. Y es para que nosotros lo disfrutemos cuando lleguemos a la eternidad con Él. Cuando un día nos lleve allá al cielo y nos permita vivir y disfrutar con Él para siempre. Entonces, ese es el verdadero regalo de la salvación. Y eso es lo que nosotros debemos cada día anhelar. Porque no es que, sí, el regalo, sí, ya sabemos que Jesús nació y ya tenemos el regalo. Hay que hacer algo más. Hay que recibirlo con gozo, con alegría, pero tenemos que conocerle a Él para llegar a obtener todo eso que Él nos quiere regalar. Entonces, la gente le preguntaba a Juan el Bautista qué debían hacer para cambiar, para caminar, para prepararse a la llegada del Mesías. Y cada uno tuvo una respuesta. Cada uno hizo algo. Nosotros también, Jesús nos está pidiendo que hagamos algo. Los ángeles anunciaron, ¿cierto? Los ángeles tuvieron esa responsabilidad de anunciar la llegada de ese Mesías. ¿Qué tal si nosotros somos ángeles para la gente? Cuando a veces uno de pronto a mí me pasaba mucho cuando se me cerraba la puerta del carro con la llave adentro. Y entonces yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué hago? No tengo llaves y el carro cerrado. Yo, ay Señor, mándame un ángel. Y llegaba alguien, un día fue muy chistoso, fue muy especial, porque de verdad pasó un señor así y me vio ahí tratando de ver cómo abría el carro, con chuzitos y con de todo. Y pasó el señor así y me dijo, ¿qué le pasó? Yo le dije, ay, se me cerró, no sé qué, no tengo una llave. Se metió la mano al bolsillo, sacó una llave y abrió el carro. Y yo lo miré como que, ¿y esto? Y yo, ay, gracias. Y el señor, no, volvió a guardar su llave y siguió. Y yo, gracias, o sea, no alcancé ni a decirle nada. Y yo decía, qué raro, o sea, es que fue muy, muy curioso. Y uno después piensa y dice, pues es que esos son los ángeles que Dios manda, que nos ayuden. Cuando estamos en la peor de las situaciones, cuando estamos angustiados, cuando estamos tristes, cuando nos ha ido mal en el colegio, los niños, cuando están de pronto en situaciones donde no ven salida, donde se sienten enojados, donde se sienten sin alegría, cuando quizás tienen problemas en sus casas, sus papás pelean, no sé, tantas cosas que pasan en la vida de los niños y de las niñas. Pero en esas situaciones es cuando Dios manda ángeles y entonces de pronto pone a alguien que les llama y les dice algo lindo y que les da ánimo y les ayuda. De pronto escuchan un mensaje de escuela dominical, que no he visto la escuela dominical de esta semana, y abren el video y encuentran algo que les emociona, que les alegra el corazón. Y así a cada uno de nosotros en las situaciones que vivimos, Dios nos está hablando siempre a través de personas que son ángeles que Dios pone en nuestro camino para que nos den ese mensaje que nos da esperanza, que nos da alegría, que nos da la satisfacción de saber que alguien nació y murió por mí y que a través de esa muerte en la cruz y de esa resurrección
quiere entrar a mi vida y darme ese regalo de ser salvo, de un día vivir con Él para siempre. Entonces, las personas que anuncian esas buenas nuevas son ángeles. Y en este día yo quiero invitarles a ustedes a que sean ángeles también para otras personas. Aquí tengo unas tarjeticas, no sé si alcanzan a verla, pero ahorita las van a ver cuando se las repartamos. Y hay un angelito ahí y dice, llamados a ser mensajeros de la salvación. Esto es para que ustedes lo tengan en su Biblia. Ahí le pueden también escribir el versículo de hoy, que no lo anoté ahí, pero que es Lucas 2:17. Luego salieron y contaron lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Esa es nuestra misión, salir a contarle a todo el mundo, a contarle a la gente que esta Navidad que celebramos no es solo un árbol, no es solo regalos, no es solo fiesta, comida, viajes, parranda, familia. No, lo más importante es el nacimiento de Jesús, es la llegada de Jesús, el Salvador. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer para que sea una Navidad diferente, para que de verdad la gente cambie, para que de verdad los corazones se transformen, para que llegue la paz, la alegría, la armonía, la felicidad en la vida de todos los niños. Los niños se alegran con los regalos, pero qué mayor regalo saber que Jesús nació para salvarme. Amén. Entonces ese es el regalo más grande y que todos los niños y las niñas, que todos los papás, que todas las familias deben conocer. Y nosotros que lo conocemos ya porque ya lo hemos escuchado y hoy lo estamos escuchando, debemos ser los mensajeros de esta gran noticia. Entonces, también hay otro papel que podemos cumplir y es el papel de los pastores. Esos pastores que escucharon, que se asustaron, pero que después se alegraron y se asombraron cuando vieron y empezaron a contar. Entonces, ellos también tienen un papel muy importante, ¿cierto? Porque donde se hubieran quedado calladitos, ¡ay, tan lindo el niño! Y ahí felices en su casa solamente celebrándolo. No, ellos fueron a contarle a todos. Cuando nosotros le contamos como ángeles a alguien esa buena noticia, ese alguien al que le contamos es un pastor que recibió la noticia y se alegró y corre a contarlo, porque es una novedad para él. Esa persona nueva que no conocía a Jesús es algo novedoso, es algo nuevo, es algo fantástico para su vida y quiere contárselo a toda su familia y a todos los demás. Entonces tenemos también la responsabilidad de que es hacer que haya muchos pastores que cuentan esas verdades de Jesús. Entonces, que nos pongamos las alas de ángeles, que nos pongamos la camiseta de pastor, que empecemos a hacer que ese evangelio que Dios nos muestra hoy sea real en las vidas. Quiero pedirle a las niñas que están hoy acá y niños, Juan José, ¿nos ayudas? Que me ayuden a repartir esto. A cada uno para que... A todos los que están aquí, sí. Vamos a darle a todos, que no se quede nadie sin llevar su tarjetita. Y para que lo tengan entonces. ¿Y qué vamos a hacer entonces para ser unos pastores realmente, unos ángeles realmente que anuncian? Porque de pronto la tarjetita nos parece hasta bonita y la guardamos y ya el otro domingo ni nos acordamos de qué fue que hablamos en el culto. Entonces quiero que ahora piensen en una persona. Fíjense que la tarea es fácil. Una persona que quizás ustedes hayan visto, que quizás es la que vemos todos los días cuando pasamos por ahí y pensamos, ay, esa señora cómo sufre, cómo le toca de duro. O ese niño, siempre lo veo tan triste. Gracias, mi corazón. Si quieres, coge una para ti y me das las otras, que seguramente hay otras personas que no vinieron y podemos guardarlas. Entonces, vamos a pensar en esa persona a la que nosotros podemos ver y pensar que podemos llevarle ese mensaje, que podemos contarle que Jesús nació. No es difícil, ¿cierto? ¿Es difícil contarle a la gente que Jesús nació? ¿Cierto que es fácil? No tenemos que sabernos la Biblia de memoria. No tenemos que, pero ¿cómo le hablo? ¿Pero será que le hablo bonito, le hablo duro, le hablo pasito? No, solamente tenemos que contarle que Jesús nació y que eso es lo que celebramos en Navidad. ¿Y que para qué nació? Para salvación de nosotros. Con eso que le contemos los dejamos inquietos, pero ¿y dónde está eso? En la Biblia está, léalo. Y seguramente van a empezar a buscar o le van a empezar a preguntar más. Entonces vamos a pensar en esa persona y vamos por detrás a escribir el nombre de esa persona.
O si no sabemos el nombre, de pronto podemos escribir el señor o la señora, o el niño, la niña, el joven, mi amiga, mi amigo, mi compañerito, que he visto en tal situación. O sea, ponemos la referencia para que nos acordemos de quién es que estamos pensando. Quizás de pronto hasta ni sepamos el nombre, pero lo podemos preguntar. Y lo vamos a escribir ahí. Si lo pueden escribir ahora, perfecto. Si de pronto no tienen así como en mente, si no han visto a quién, pues les invito a que lo vayan pensando. Pero si lo tienen ya, lo ponen, porque ahorita vamos a orar por esas personas para que también Dios los disponga y en su corazón esté también ese deseo. Jesús nos está llamando a ser pastores, que hemos escuchado el mensaje y que no nos quedemos con él, sino que lo compartamos. Y que respondamos con alegría. Jesús es el Salvador y Él llegó. Eso es motivo de cantos, de alabanza, de alegría y de regocijo. Amén. Dios les bendiga. Entonces, también quería compartirles que esta manualidad queda en forma de arbolito. Lleva esta. Le puse la otra. Y una más pequeña, que se pone de esta manera. Entonces la podemos hacer en el link de Escuela Dominical. Está el paso a paso, están los materiales. Bueno, en el link no está el paso a paso, pero están los materiales para que ustedes la puedan hacer. Yo les puedo explicar, y aquí abajo le ponemos el palito para formar el arbolito. Entonces, pues en Navidad pensamos en el arbolito de Navidad, ¿cierto? Qué lindo hacer un arbolito con este mensaje sin palabras, pero que son símbolos que nos van contando la historia de la salvación. Y lo podemos poner en una tarjetica y podemos regalárselo a esa persona que vamos a contarle el mensaje. Yo tengo aquí unos hechos, o sea, semi-hechos, pero que ustedes, si quieren, al final del culto, pueden acercarse y terminarlos de hacer y llevárselo. O pueden hacerlo después en su casa, más pequeñitos, para que puedan hacerlo en su tarjetica. Entonces ahí les queda la inquietud para que lo hagan. Dios les bendiga. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias porque tu palabra es la verdad, Señor. Gracias porque tu palabra nos llena de alegría, de regocijo, de felicidad. Gracias, Señor, porque tú nos llamas cada día, Padre, pero a veces no te escuchamos. Y en este día, Señor, tú, a través de tu palabra, Señor, nos has hablado, Señor, así como le has hablado a las personas, a los pastores, a través de ese ángel. Y esos pastores han contado la noticia, Señor, también. Padre Santísimo, gracias porque a través de ellos tú nos hablas. Ayúdanos a compartir tu mensaje, Señor. Ayúdanos a ser esos ángeles en medio de este mundo que tanto lo necesita, en medio de tantos niños que sufren, tantos niños que no te conocen, Señor. Tantas familias que no te tienen a ti, Señor, dentro de sus hogares, en sus corazones, y que por eso viven situaciones de dificultades, de tristezas, de angustias, de depresión, de amargura, Señor. Padre Santísimo, llega hasta cada uno de esos hogares, llega, Señor, con tu palabra, con tu consuelo, con ese mensaje de esperanza y de amor, Señor, porque tú transformas todas las situaciones, Señor, no importa cuán difícil sea, pero tú, Señor amado, tienes el poder a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Gracias, Padre Santísimo. Quédate en medio de nosotros en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastora, me gustaría que nos contara un poquito más cómo funciona lo de la salvación, porque de pronto la gente quiere hacer más cosas, no solamente entregarle y decirle Jesús nació, pero ¿qué pueden hacer después de eso para ayudar a la gente a la que le comparten? Gracias, Estelita, por compartir con nosotros la palabra del Señor, pero también gracias por la solidaridad con los que como niños tenemos estas dimensiones y desde aquí también podemos compartir la palabra del Señor. Y creo que eso es una muestra de cómo es que podemos hablar a otros del amor del Señor, poniéndonos en los zapatos del otro, no de manera literal necesariamente, pero sí pensando en cómo me sentiría yo
si estuviese viviendo lo que la otra persona está viviendo. Esa pregunta que hacen las personas al Bautista, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Se dieron cuenta que varias veces está en el relato, es una pregunta que hoy también la sociedad se hace, que usted y yo nos hacemos también. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos para ser salvos? Y lo que el texto bíblico nos dice, la palabra del Señor nos dice, es que nuestro Señor Jesús ha venido para salvarnos, porque nosotros en nuestras capacidades, en nuestras suficiencias, no podemos ser salvos. La ley del Señor nos mostró un camino, pero es un camino que nos muestra nuestra insuficiencia. No podemos hacer nada si no es por la obra del Señor por nosotros. Todos nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. Hace 8 días aquí estuvimos celebrando un bautismo. ¿Se acuerdan los que estuvieron? Y podíamos celebrar justamente que el Espíritu de Dios ha llegado a nosotros en el bautismo. ¿Quién tiene el Espíritu de Dios? Antonella tiene el Espíritu de Dios. Quizás la niña más pequeña que está en medio de nosotros. Ya tiene el Espíritu de Dios, pero quizás Jerónimo también, que está en la pancita de la mamá. Ahora ya está Jerónimo también. Y también él en su corazón recibe el Espíritu de Dios. Todos nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Hemos sido bautizados en el bautismo de nuestro Señor Jesús, con Espíritu Santo y con, ¿cómo decía el bautista? Y con fuego. Y es por eso que estamos capacitados para hablar del amor del Señor desde nuestras experiencias. Como decía Estelita, a veces pensamos, no, yo quiero saber el paso 1, el paso 2, el paso 3 para poder compartir el mensaje del Señor. Pero nada más, relacionándonos con los demás, mirándolos a los ojos, nada más siendo conscientes de las realidades de otros, nada más siendo compasivos, solidarios, empáticos con los demás, allí tendremos muchas oportunidades para compartir el mensaje del Señor. A veces con palabras muy bonitas, pero a veces sin palabras, como es el mensaje, el uso del libro sin palabras, de los colores que Estelita nos mostraba, a veces sin palabras, sencillamente mirando al otro como es, como un ser humano amado por Dios también, alcanzado por la gracia de Dios, también salvo por la misericordia de Dios. Entonces, bueno, esa es, digamos, una de las muchas formas, o es la realidad, como de muchas maneras podemos hablar del amor y debemos hablar del amor del Señor siempre. Los niños te canten a ti, porque tú eres